Hola, ¿qué tal? Espero que estés súper bien. Vamos a continuar con nuestro ejercicio y vamos a hacer nuestra primera versión de Redux. No voy a detenerme muchísimo en todo lo que es la teoría, pero voy a explicar o voy a nombrar lo más importante. Este es como el flujo o el ciclo de vida de Redux. Tenemos nuestros componentes, digamos nuestra aplicación, y cuando ocurre algún cambio en nuestra aplicación, se llaman, se llama a unos creadores de acciones. Estos creadores de acciones interactúan con el store, luego estos envían la información al reducer para que generen un nuevo estado y cambien o actualicen, mejor dicho, el estado de nuestra aplicación. Es un ciclo muy sencillo, similar a lo que se hace con el reducer, a lo que se hace con el use reducer. Por ejemplo, ¿cuál sería el evento? El evento sería interactuar con esto. Este sería el evento. Interactuar con los inputs. Cuando se interactúan con los inputs, se crean acciones o ¿cómo se crean esas acciones? Por ejemplo, en este caso, a través del data dispatch. A través del data dispatch se mira cuál es la acción, digamos reset. No tenemos store, pero tenemos el reducer. Y a través de este reducer se genera una actualización del estado de la aplicación. Tenemos el store, que es como un centro donde se guarda la información del estado y tiene que pasar por ahí, interactuar con todo para poder que haya una actualización. Y esa es una de las diferencias que tiene con otras formas de hacer gestión del estado. Entonces, no les voy a enredar más con teoría, les voy a dejar dos recursos. El propio Redux tiene, o Redux, como quieras decirlo, tiene muy buena información acerca de, por ejemplo, entender, Redux, pensar, la motivación, los tres principios que son muy importantes, los tres principios que son una única fuente de verdad, que el estado es de solo lectura, es decir, solo podemos actualizar el estado mediante estas acciones. Los cambios se hacen a través de funciones puras. Básicamente la función pura que tenemos en este, en este ejemplo es el reducer. Una función que siempre nos va a dar el mismo resultado. Básicamente esa es la definición de una función pura. Te voy a dejar un videito por aquí arriba donde explico un poquitico mi experiencia o lo que he conocido acerca de lo que son las funciones puras, y también te doy un par de ejemplos. Entonces, básicamente esto es Redux. ¿Para qué se usa? Para manejar o para gestionar el estado global de la aplicación. ¿Cuándo se usa? Generalmente se usa cuando las aplicaciones tienen un estado complejo. Tienen un estado tienen demasiadas cosas que tienen que estarse actualizando. Entonces se usa Redux. Como les digo, esto es una explicación muy grosso modo de lo que es esto. Pero entonces no hablemos más, sino que vamos a el código. Teniendo en cuenta esta imagen o este esquema, necesitamos varias cosas para que podamos crear nuestro Redux. Entonces tenemos nuestra aplicación, digamos sencilla, pero nos faltan varias cosas. Tenemos los reducers, por eso les decía que entender o practicar en la creación del use reducer nos sirve muchísimo para entender cómo es el flujo o para entender cómo funcionan o cómo interactúan allí dentro de lo que es Redux. Necesitamos crear el store y necesitamos crear estas action creators o los creadores de acciones. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto. Pero antes de eso vamos a instalar Redux y vamos a instalar otra librería que es React Redux. De aquí vamos a usar unos hooks para hacer el dispatch y para sacar el estado o para hacer el get del estado. Antes se hacía con esto, lo que pasa es que no me quiero devolver tanto. Vamos a ver, a ver.
no me quiero devolver tanto, pero aquí hay un ejemplo con código legacy. Y entonces vamos a usar nosotros create store, pero antes se hacía así. Tendría que suscribirse al store y allí a través del get state sacar la información del estado. Y luego tendría que usar store dispatch. Esto no lo vamos a hacer así, sino que vamos a usar unos hooks. Así se hacía antes. De hecho, antes tenía más complejidad. Y luego vamos a aprender el toolkit, que realmente es muy resumido y es incluso más sencillo de trabajar, pero quiero repasar y que me acompañes repasando esto. Si quieres saltarte esto, está bien. En el siguiente video tal vez esté ya el Redux Toolkit o haya otro ejercicio. Entonces, sigamos con esto. Sigamos con esta implementación. Entonces ya lo tenemos. Ya lo tenemos aquí. Aquí vamos a romper código primero. Vamos a romper y volver loco esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a crear por aquí creemos primero las acciones. Entonces, creemos por aquí las acciones y creemos por aquí también el reducer .js. Y vamos a empezar a mover cosas. Entonces, lo primero que vamos a llevarnos es los reducer. Entonces, vamos a llevarnos los reducer. Vamos a copiarlos y aquí simplemente lo vamos a comentar. Vamos a llevarnos los reducer primero. Y aquí vamos a exportarlo porque lo vamos a necesitar en otro lado. De aquí vamos a llevarnos este reducer. Y vamos a llevarnos... ¿Dónde está el otro reducer? Este es el data reducer y aquí está el register reducer, que es más pequeñito, vale. Entonces, vamos a comentar esto. Acompáñame a romper código. Vale, aquí ya tenemos los reducers y este lo vamos a comentar. Vamos a comentar este use reducer. Este estado inicial tenemos que llevarlo también para acá. Llevémoslo para acá, donde está el reducer. Y entonces, este data reducer va a tener un estado inicial. Y este estado inicial se lo vamos a pasar aquí directamente. Ok. Y ahora nos falta el estado inicial, que sería este. Vamos a copiarlo aquí. Y vamos a comentarlo. Este sería el estado inicial, este local data, y lo pondríamos aquí. Esta función, y aquí haríamos el llamado de la función. Exacto. Ya tenemos entonces nuestros reducers. Ya no los estamos usando aquí. Esto está roto. Aquí esto no va a funcionar. Esto lo podemos... Esto quitémoslo por ahora. Yo quiero comentar todo para que tengan todo el ejercicio completo, o incluso para mí, para tener todo el ejercicio completo. Y aquí, bueno, aquí ya no funciona nada. Pero entonces vamos a empezar a hacer otras cosas. Dijimos que vamos a crear las acciones. Entonces, vamos a crear funciones que son los creadores de acciones. Vamos a crear primero esta función que se llama createData. Y este createData va a ser el que va a crear la información del formulario, el que va a recoger la información de los inputs. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Esto lo podemos hacer así y ahora les explico cuál es la otra forma. Vamos a retornar register, no, este. Vamos a decirle que es de tipo form. Bueno, ya tenemos allí. Vamos a decirle que es de tipo form. Y que para crearlo necesita estas dos cosas. Necesita que le pasen un objeto con el name y con el value. Esto también lo vamos a exportar. Entonces, necesito que sea de tipo form y necesito pasarle también el name y el value a este creador
de acción. Luego vamos a crear otro. Export cons. Este le vamos a colocar save data. Save data. Bueno, este lo vamos a hacer así. Vamos a devolver aquí el objeto. Y este save data, seguramente vamos a tener que pasar data, que sería este de registro. Sería este de registro. Entonces, tiene que ser de tipo register y tenemos que pasarle el data. De tipo register y tenemos que pasarle el data. Esto sigue interactuando con los reducers, por eso necesitamos estos action type. Pero entonces ya no lo manejamos como action type, sino que los vamos a nombrar como action creators. Y aquí vamos a hacer el último, que es... No, a este cambiémosle el nombre. Coloquémosle clean o clear, como sea. Inputs. Les decía que hacer esto o hacer el return es completamente igual. Y este es de tipo reset. Y ya están las funciones o los action creators. Ya están creados, ya los tenemos. Aquí esto ya no va a funcionar más. Eso está completamente roto. Perdón. Son casi las 2 de la mañana. Entonces, eso está completamente roto. Y ya tenemos los reducers y tenemos los actions. De acuerdo con esto, tenemos nuestra aplicación. Tenemos los reducers, tenemos los actions. Ahora necesitamos el store. Necesitamos ponerle el alma a esto para que pueda funcionar. Entonces, esto lo vamos a hacer aquí. Vamos aquí a crear el store. Y aquí desde Redux vamos a importar create store. Esto va a aparecer que ya no se puede usar, que esto está deprecado, esto ya no se puede usar, pero vamos a usarlo para el ejemplo. No, ya no recomiendan usarlo, pero hay que conocerlo, por eso lo quiero usar aquí, por conocerlo. Entonces, aquí vamos a importar otra cosa que necesitamos para crear el store, que son los reducers. Entonces vamos a importar el register reducer y vamos a importar el data reducer. Lo necesitamos para crear el store. También desde Redux vamos a importar el combine reducer, porque tenemos dos reducers. Si fuera uno, solamente lo haríamos así. Diríamos cons store es igual a create store y le pasaríamos el reducer y esto lo exportaríamos y listo, si fuera un solo reducer. Pero como son dos reducer, entonces tenemos que hacer esto. Vamos a colocarle app reducer. Esto es igual a combine reducers y aquí le vamos a pasar un objeto con los dos reducer, con register reducer y con el data reducer. Y aquí vamos a pasarle el app reducer y aquí ya queda creado nuestro store. Nuestro store es el poder, es el core, es el centro de Redux. Lo otro es más, digamos, son las acciones, pero esto es lo que interactúa y lo que va a proveer, digamos, todo el contexto de los datos y del estado para la aplicación. Ya que nombro contexto, en esto se parece también al context, en el que tiene que hacer lo siguiente. Para que esto funcione, tenemos que irnos a main y tenemos que importar un provider, similar a lo que se hace con el context. Si no sabes de qué te estoy hablando, te dejo aquí arriba un video para que mires cómo funciona la gestión del estado con
el context. Y esto desde React Redux. Y este provider, vamos a pasarlo aquí. Y vamos a... Espera, que hice algo. Ok. Y vamos a envolver la aplicación. Entonces, al envolver la aplicación, aquí tenemos que decirle dónde va a estar el estado. Y el estado va a estar en el store. Vamos a importar store. Y aquí le vamos a decir que el store va a ser igual a este store que trajimos de aquí. Vale. Entonces, ya lo que hemos hecho es pasar todo el estado y todo lo que hagamos a partir de este momento lo tenemos disponible en toda la aplicación. Entonces, nos quedan más cosas por hacer. Perdón. Nos quedan más cosas por hacer. Vamos a ver qué más está roto. Vamos a ir resolviendo lo que esté roto. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar los hooks que les dije que íbamos a utilizar, que son useDispatch y useSelector. Esto reemplaza de alguna forma, por decirlo de alguna forma, a algunas funciones que se usaban antes para extraer o hacer el get del estado y para enviar esas acciones, para hacer el dispatch. Entonces reemplaza, vamos a ver si lo tengo aquí, el legacy. A ver. Sí, reemplaza esto, digamos. Este dispatch, este store dispatch y este get state. Y habían otras funciones que también íbamos a usar, pero no las voy a explicar en este momentico, aunque sería muy interesante investigar un poquito más, leer un poquito más en Full Stack Open. También hay muy buena información acerca de cómo funciona Redux desde Flux. Esto es de arquitectura Flux. Hacen un ejemplo, le explican también, explican muy bien, la verdad. Es un poquitico largo, pero se explica muy bien. Bueno, sigamos. Entonces, para usar esto, ¿qué más necesitamos? Necesitamos esto y necesitamos las acciones. Entonces, vamos a importar las acciones. Vamos a importar el create data. Vamos a importar save data y vamos a importar clear inputs. Vale, creo que ya lo tenemos todo para seguir trabajando acá. Entonces, primero que todo vamos a extraer la información del estado. Vamos a extraer eso desde los reducers. Eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, esto vamos a usar el mismo nombre aquí. Vamos a traer la información del register data con el useSelector. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a devolver el mismo estado. Aquí van a ver ahorita en la consola que va a aparecer un error. Bueno, van a aparecer muchos errores. Pero aquí nos va a dar un error específico y nos va a decir que estamos retornando todo el estado. Como hay dos reducers, entonces tenemos que ser más específicos con el estado. Ahora lo vamos a ver. Aquí vamos a decir que esto es data. Y vamos a usar también el useSelector. Y aquí vamos a retornar el estado. Aquí vamos a hacer un console log de esto. Vamos a ver qué nos trae aquí. Y nos dice, mira, trae el register reducer y trae el data reducer. Entonces, aquí vamos a colocarle punto data reducer. Y aquí register reducer. Y aquí nos debería dar otra información. Ya el data nos da la información del estado inicial y register data nos da la información del estado inicial. Recuerden que el estado inicial, ¿por qué tenemos el estado inicial en el reducer? ¿O por qué lo podemos extraer?
y es porque lo tenemos aquí, se lo estamos pasando. Aquí, directamente se lo estamos pasando en el state. Entonces por eso lo tenemos disponible aquí. Aquí, ¿qué más necesitamos? Esto digamos que ya está bien. Ahora necesitamos el dispatch. Entonces, cons dispatch es igual a useDispatch. Y ya lo tenemos. Ahora tenemos que empezar a colocar estas acciones dentro de estas funciones actualizadoras de este register y de este change data, que son estas funciones. Los muestro aquí para recordar. Register es la función que hace el submit del formulario y change data es el que está interactuando directamente con el onChange de los inputs. Entonces vamos a hacer los cambios. Ya estamos usando dispatch. Vamos a usar dispatch y vamos a empezar a cambiarlo. Entonces aquí tenemos directamente el registro. Y el registro vamos a decirle que vamos a hacer dispatch y queremos llamar a una acción creadora. Esta acción creadora es saveData, que es la acción que va a guardar la información. Recuerden que esto está esperando que le pasemos este data. Esto lo vemos aquí. Este saveData está esperando que le pasemos la información aquí. Y ese sería, digamos que el payload que va a usar el reducer para actualizar la información de la aplicación. Esto estaría ya. Esto lo podemos comentar. Y ahora necesitamos acá otro dispatch. Y este dispatch lo vamos a usar, el que se llama clear inputs. Clear inputs. Vamos a comentar esto. Y no va a tener ninguna información. No tiene payload. No va a tener ninguna información. Solo va a tener esta instrucción a través de action type reset. Entonces ya tenemos esto dentro del register. Ya lo tenemos listo. Ahora vamos a actualizar o vamos a cambiar mejor que va a ser el create data. Y en este create data está esperando que nosotros le pasemos un objeto con el name y con el value. Lo podemos comentar. Data dispatch. Y en teoría debería funcionar nuestra primera versión de Redux. Entonces, vamos a ver. Vamos a Application. Vamos a borrar lo que tengamos aquí. En Application. Ok. Ya se ha creado aquí. Vacío. En el Local Storage. Vamos a crear nuestro primer. Y listo. Nos guarda perfectamente. Nuestro sistema de registro está funcionando. Y lo que hemos hecho es que nos hemos llevado, si borráramos todo esto, se quedarían, bueno, de hecho hagámoslo. Vamos a borrar todo esto. Bueno, no es que no lo quiero borrar. No lo quiero borrar para que quede guardado, porque luego lo subo a GitHub y para tener todo el ejercicio allí completo, que se puede seguir muy bien y se pueden ver cada cambio. Entonces no lo quiero borrar. Quiero dejarlo tal cual. Lo podría borrar, pero no lo quiero borrar. Entonces, ya está perfecto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es como el ciclo? Entonces, el ciclo es como dice acá. A una acción creadora, digamos que se pasa el save data. Se pasa este save data que viene de este use dispatch. Este use dispatch lo podemos hacer, claro, porque todo ya está conectado a través del store. Del store que está en main. A través del store que se da cuenta absolutamente todo lo que está pasando. Entonces el store sabe que hay una acción que va a crear data. Inmediatamente eso se va al reducer. Se va al reducer. Del store va al reducer. Y aquí en el reducer se crea esa información. Cuando se crea esa información,
lo que se hace es que se actualiza el estado de la aplicación. Entonces, se actualiza el estado primero recogiendo la información y luego cuando se hace la otra acción. ¿Cuál es la otra acción? Que es la de Save Data. Esto tiene que tener un evento. Todas las acciones por lo general tienen algún tipo de evento, tiene que pasar algo. Entonces, en nuestra aplicación lo que pasa es que se guarda la información porque se le da clic al botón de registro y esto llama a la función register. La función register le dice vamos a guardar esta información y también se hace otra actualización. Pasa por el store, pasa por el reducer y aquí en el reducer lo que se dice es, mira, vamos a guardar esta información y aquí ocurre una actualización del estado. Básicamente ese es el flujo muy grosso modo de lo que pasa con Redux. Entonces, eso tiene ventajas, tiene desventajas. Les voy a dejar algunos recursos para que las vean y para que las lean. Y se puede investigar muchísimo más acerca de esto. Pero básicamente esta es la forma de implementar el Redux. Como les digo, si pudiera ahorrar todo esto, o si quisiera ahorrar todo esto mejor, esto quedaría muy limpio y los componentes quedarían muy limpios y tendríamos disponible en cualquier parte de nuestro componente, de nuestra aplicación, perdón, toda la información de todo lo que se actualice. De hecho, por eso se dice que es una única fuente de verdad. Y siempre ocurre lo que esperas. Esto es además unidireccional. Entonces es de alguna forma predecible. Esa es otra de las ventajas de Redux. Pero entonces esas cosas sería bueno que las leyeran ustedes para que entiendan todo el contexto. Hay que dedicarle un poquitico de tiempo a esto. Entonces, no quiero hablar más porque ya estoy un poco cansado. Y en el próximo video vamos a hacer la implementación de Redux Toolkit. Espero que esta información haya sido de tu agrado, que les sirva y que a pesar de que estoy un poco cansado y tal vez me equivoque un poco, tengas como un ejemplo base para que puedas entender cómo funciona Redux. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.